A mí me gustaría, creo, a modo de introducción, hablar un poco de una breve historia del tango que tiene que ver con que el tango nació en los burdeles, en los arrabales. Eh, el compadrito tenía dos o tres chicas que trabajaban para él, y el tango era un poco el lenguaje corporal del compadrito llevado al baile. Entonces, ¿qué pasaba? En la época en que explotaban los burdeles acá en Argentina, en la época de las grandes oleadas inmigratorias europeas, imagínense que cada 10 personas, 7 eran hombres. Entonces, esos 7 hombres que miraban el agua hacia un continente al cual nunca más iban a volver, toda esa nostalgia, toda esa melancolía que sentían, más el hecho de no tener mujeres, bueno, en todo ese ambiente, en todo ese caldo de cultivo, de toda esa diversidad, explota, digamos, el negocio del prostíbulo. Y ahí estaba el compadrito que él, en su lenguaje corporal, llevado a forma, digamos, de danza, bailaba con sus chicas de una forma tal, donde el contacto era muy estrecho, el abrazo. ¿Y qué es lo que se quería lograr? Se quería lograr que, bueno, que esos inmigrantes, esos tipos que asistían al burdel, bueno, se calentaran, hablando mal y pronto, que quisieran bailar de la misma forma, por eso a veces practicaban entre hombres mientras hacían la fila para la cola para entrar al burdel, y la chica que trabajaba pudiese facturar más concretamente, ¿no? Porque si el tipo se calentaba más rápido, la tipa facturaba más. Era así. La cuestión es que cuando esa forma de bailar llegó a Europa, llegó a Francia más que nada, eso, más o menos 1910, porque Francia en aquel momento era más que nada la referencia cultural de las clases adineradas de Buenos Aires, dijeron, no, esto no podemos bailar esto, no podemos hacer esto, no podemos marcar de esta manera, no podemos bailar así. Entonces un poco ahí el tango empezó a buscar la necesidad de poner figuras, de poner cierto espacio, distancia, y se creó, digamos, una diferente, digamos, corriente, que es un poco el tango escenario, el hacer pasos, el hacer figuras. Pero básicamente eso no era el tango en sus orígenes. El tango en sus orígenes era un abrazo, una caminata, era una improvisación sobre una base, no era absoluta, había una base común, pero sobre esa base se improvisaba. Y era una historia de contacto, una cuestión de contacto, y de contacto sexual, y de pasiones como esas letras de nostalgia, pasiones fuertes. Entonces, sobre esta línea, digamos, arranca un poco el relato de este cuento, que forma parte del libro y forma parte de la filosofía que Tiziano le puso al libro. Digamos, con esta cosa de que el tango es algo que se crea y que nace desde el ser humano y desde el abrazo. Entonces, ¿qué pasa? El tango, en el cuento había un personaje que el tipo arranca diciendo, yo voy a buscar minas para coger. Yo voy a la milonga a buscar minas para coger. Entonces cuento un poco las anécdotas de que, bueno, cuando vienen las exhibiciones y el tipo se está chamullando una mina y se ponen los dos muñecos de torta a bailar y hace la exhibición y el tipo le da por la pelota y los que gritan otra le da por la pelota y tiene su amigo con pinche que está un poco la misma que él. Entonces pasan dos cosas y es un poco la lectura primaria de lo que es el cuento, ¿no? Un poco la historia y cómo lo vive uno de los personajes que van a Milonga. Que a partir de ese contacto y de esa cosa, ¿no? Busca excitarse y busca una mujer para llevársela a la cama. Esa es un poco la cuestión más superficial que sale a simple vista. Pero suceden dos cuestiones que si uno mira un poco más a fondo. Una cuestión que el tipo dice, para mí la mujer es una botella que en un momento se estrella contra una pared. Yo estoy ansioso y mi estado de ansiedad me lleva a levantarme una mina, me la garcho, me canso y como una botella la estrello contra la pared cuando el estado de ansiedad termina. Hasta que surge un nuevo estado de ansiedad y vuelvo a buscar una nueva botella. En esa frase se pone en evidencia ese ritual a través del cual se pone en evidencia el vacío de ese personaje que pretende llenarse a través del ritual de ir a una milonga. Pero es un vacío y esa ansiedad que estrella la botella contra una pared. Y se vuelve a repetir el mismo ritual una y otra vez, pretendiendo llenar un espacio que no se va a llenar nunca con esas sensaciones. Y esa es la primera
lectura. Y una segunda lectura es cuando ese personaje llega al final, que se estuvo chamullando una chica y que le interrumpió la exhibición de los dos muñecos de torta y el tipo está enojado y se va a la vereda y se queda en la vereda pensando, sentado, y después la chica que le gustaba se va con uno que parece que era el novio y se va en un auto, y él se queda pensando y bueno, hasta que se hace la madrugada y de repente se medio va al pasado y siente el aroma del perfume del abrazo de esa mujer y dice, bueno, siento el aroma de este perfume, del perfume de su abrazo, y después dice, no, perfume del abrazo. Y ahí es como que al personaje se le cae una ficha, ¿no? Como que ese abrazo es una caricia a su soledad. Ese perfume, esa caricia a su soledad, a través de ese abrazo que no tiene dueño, que no era de esa chica, es del abrazo. Entonces, me parece que acá está el punto más, digamos, a mi forma de verlo, más profundo, ¿no? Es como que la milonga, digamos, provee ese abrazo que te acaricia el alma, y eso es lo más humano, más allá de los diferentes lugares en los cuales uno puede ir a una milonga. En el lugar de este tipo iba a buscar minas para coger. En lugar de otro, yo podés ir a bailar y bailar para los otros mostrando la cantidad de figuritas y figuritas que haces. O sea, hay diferentes formas a través de las cuales uno quiere vivenciar la milonga, pero a mí me parece que en el fondo todos buscamos ese abrazo que es profundamente humano y que no tiene dueño, que es un espacio impersonal, sí, pero es profundo porque ese abrazo nos contiene, que ese abrazo al mismo tiempo que por ahí podía excitar a un tipo hace 120 años en un prostíbulo, también podía contenerlo de toda esa melancolía que arrastraba por el hecho de sentir que nunca iba a volver a ese lugar del cual había partido. Entonces, y esto también no solo lo veo como una cuestión profundamente humana, sino también profundamente identitaria de lo que es la cultura del Río de la Plata, donde esa asimilación de las diferencias, ese abrazar las diferencias de diferentes culturas, nos hace a los rioplatenses esta cultura del abrazo, el abrazo de la diferencia, algo muy loco. Yo, por ejemplo, vivo, hace varios años, vivo 6 meses afuera, en Europa. Y allá en Europa el tango es sensación. Yo digo, en un momento digo, ¿cómo puede ser que en todos estos países de culturas tan diferentes, Rusia, Europa Occidental, Europa, no importa, China, ¿cómo puede ser que despierte tanta pasión? ¿Cómo puede ser que este fenómeno cultural rioplatense, esta cultura del abrazo, de abrazar las diferencias que se inició en el Río de la Plata, cómo puede ser que tenga esta fuerza? ¿De qué no nos queremos hacer cargo nosotros argentinos? Con esta identidad cultural tan fuerte que tenemos, ¿de qué no nos queremos hacer cargo? Con todo el impacto que esto está haciendo en el mundo. Porque yo como argentino, yo me confieso que me siento mucho más cercano a un francés o un italiano o un español que a un salteño o a un cordobés o a un misionero. Pero yo no soy europeo. Pero yo puedo entender a ese europeo que tiene una tradición de un país de 1000 años, como lo es Francia, o 1200 años, como es el Estado eslavo que nació en el siglo VIII, que son identidades muy fijas, pero ellos no pueden entender lo que es el abrazo de las diferencias, justamente porque están anclados en esa gran historia milenaria de una cultura que los ancla, que les da muchas seguridades en muchos aspectos, pero no tienen ese laboratorio cultural que fue el Río de la Plata, donde abrazamos las diferencias y donde hubo una asimilación de todas las partes del mundo en ese abrazo, en ese tango, que provee ese abrazo que te contiene, que te acaricia el alma y que te acaricia la soledad. Y yo creo que todos buscamos eso, en un mundo, por ejemplo, donde vos ves en Occidente el desastre que está haciendo todas las técnicas de ingeniería social, que están promoviendo guetos. Vos vas a Francia, vas a Lyon, vas a las principales ciudades y hay espacios donde están los islámicos, donde impera la Sharia, que es una ley islámica del siglo VIII,
Y todo esto en los últimos 30 años, producto de todas estas divisiones que adrede se han... Y el tango es algo que te une, no que te separa. Y no importa qué cultura tengas, no importa, vos podés vivenciar algo muy fuerte bailando con una china, con un ruso, porque es algo que trasciende lo cultural. Entonces, digamos que en este cuento, a través de un relato de un tipo que va a coger, ¿sí?, cómo de repente suceden un montón de cosas más allá del mismo. Y el libro, que Tiziano, que muchas veces cuando estaba en gestación, hablábamos mucho y a mí me resultaba muy fácil leerlo, hoy es el punto, es un libro que es muy fácil leerlo, va al corazón de lo que es ese encuentro humano y profundo de lo que es el tango, que va más allá del querer bailar para otros a través de una linda coreografía, que es válido eso, a mí me encanta ver lindas coreografías a través de una exhibición de tango escenario hecho por artistas. Pero es muy triste cuando veo gente que trata de reproducir formas vacías sin sentirlas. Y en Europa es muy patente eso, ¿verdad? El 90% de los tipos tratando de reproducir formas vacías es la ilusión de pensar que están bailando. Y vos te das cuenta que están reproduciendo, no están bailando para ellos, están bailando para los demás. Y eso es muy fuerte. Y el tango te invita a que bailes para vos, que te hagas cargo de lo que vos querés, de cómo vos querés disfrutar con el otro. Y es mucho más que un baile, es algo mucho más profundo. Y este es un poco el cierre de lo que quiero decir, y yo creo que este libro apunta muy claramente a ese cierre, digamos, que el tango es mucho más que un baile, es algo mucho más profundo, que no solamente tiene que ver con nuestra identidad rioplatense, cultural muy fuerte, porque yo, desde que viajo, me doy cuenta que soy más argentino que nunca, era más argentino después de viajar que antes de viajar. Yo puteo a mi país, lo puteo. Pero estando afuera no me vengas a putear a mi país porque te salto a la figura. Entonces yo lo puedo putear, vos no podés putear. Este es el punto. Y eso es emocionante ver cómo desde diferentes culturas se busca el encuentro. Todavía no saben que en el fondo quieren un abrazo para recibir esa caricia y el perfume de esa caricia, y todavía necesitan un poco alimentarse de la ilusión de que tienen que reproducir formas vacías cuando bailan. No importa, cada uno tiene su proceso. Incluso en Europa el tango nuevo es un furor. Y acá el tango nuevo es Coca-Cola Light, digamos, para un tipo que le gusta el tango. Pero bueno, cada uno tiene su proceso y hay que respetarlo. Las sociedades tienen su proceso y hay que respetarlas. Los europeos la última vez que se tocaron fue en la época de los hippies. Después de la época de los hippies no se volvieron a tocar nunca más. Y ahora con el tango están empezando a sentir un montón de cosas que tienen su proceso y los va a llevar a una decantación feliz, como yo digo. Pero bueno, a mí me encantó el libro desde que lo concibió. Yo le di manija a Tiziano, seguí escribiendo esto porque realmente este es el libro que lo escribe un tipo que baila, no un escritor que escribe libros, que escribe del tango, no. Un tipo que baila y que vivió la milonga desde adentro, desde su lugar, ¿no? Como hay otros lugares. Pero él lo vivió de su lugar y me gusta mucho el mensaje que tiene, así de algo bien al fondo de las cosas. Bueno, eso es todo.